Yo le voy a estar leyendo de la versión TLA, que es la versión que estoy leyendo este año. Y les voy a leer Mateo, vamos a leer Mateo 26, 36 al 46. Y como siempre vamos a aprender muchísimo de Jesús. Creo que Él es, bueno, no creo, lo sé que es el mejor maestro que tenemos. Y es muy interesante lo que nos va a enseñar en esta mañana Jesús en Mateo 26, 36 al 46. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que los acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el cielo con la frente y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Quiero que tomen mucha atención a la actitud que tenía Jesús en esta situación muy fea que Él está diciendo. Hay tanta tristeza en Él que hasta se quería morir. Pero la actitud de Él es lo que tenemos que aprender en esta mañana. En el versículo 40, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces les dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Voy a repetir esto. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. En el versículo 42, Jesús se fue a orar otra vez y su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con las que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Esta era una noche muy oscura y difícil para Jesús. Por eso estaba tan triste que se quería morir. Él sabía lo que venía, venía su muerte, venía su crucifixión, y él lo sabía muy bien. Por eso estaba triste, y porque él era humano. Recordemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, en su parte de humanidad, él estaba triste por lo que le venía, pero tenía un entendimiento espiritual de lo que estaba pasando, a pesar de cómo él se sentía, a pesar que en sus ojos humanos sí era algo oscuro que venía, era puro sufrimiento lo que le esperaba en las próximas horas, y él lo sabía. Pero su entendimiento espiritual de lo que estaba pasando espiritualmente lo llevó a tomar decisiones espectaculares, unas decisiones espirituales que, me atrevo a decir, definieron el curso de la historia, de nuestra historia y la historia de la humanidad. Por estas pequeñas decisiones que Jesús tomó, obviamente en el largo de la vida, de su vida antes de morir. Pero yo quiero que nos concentremos en esta mañana en las decisiones que tomó esta noche, en estos 10 versículos, si no me equivoco. Las decisiones que tomó. A pesar de lo que él sabía, lo que venía, a pesar de lo que estaba pasando, a pesar de lo que estaba sintiendo, de la lucha almática que él estaba teniendo esa noche. Acá sí dice muy específicamente que estaba tan triste que se quería morir. Pero yo me pongo a pensar, y quiero que ustedes se pongan a pensar, si ustedes estuvieran en la posición de Jesús, sabiendo de lo que se les viene, que es la muerte, y no una muerte bonita, una muerte con mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿qué luchas tuviéramos interiormente? Porque acá dice ya tristeza, pero yo solamente me pongo a pensar en las luchas mentales
almáticas en sí en general que él pudo tener esa noche. Porque aunque él obedeció con mucha perspectiva espiritual y convicción espiritual de lo que su papá le estaba pidiendo, no quiere decir que no hubo luchas almáticas. Y acá podemos ver una partecita de esas luchas, que era respecto a la tristeza. Y de Jesús tenemos que aprender que sin importar la temporada, la posición espiritual y por ende también las decisiones espirituales que tomamos van a definir todo. Porque a veces nosotros llegamos a depender de nuestra situación, ya sea laboral, ya sea económica, familiar, personal, y dependemos de eso. Y cuán fuerte estamos depende de nuestra temporada o las decisiones que tomamos o cuán necesitados estamos, o incluso si estamos bien y es una buena temporada, no buscamos tanto a Dios porque estamos bien, estoy bien, yo lo puedo hacer por mis maneras y mis fuerzas. Pero de Jesús podemos verlo, y lo vamos a ver ahorita, vamos a desmenuzar un poco estos 10 versículos. Podemos ver que la posición espiritual, la decisión espiritual, la perspectiva espiritual que tomemos frente a situaciones tal vez en nuestros ojos no tan espirituales, sino tal vez un poco más humanas, o a veces lo vemos un poco del enemigo, que puede ser tan difícil la temporada o la situación que lo vemos como ataque del enemigo. Pero sin importar eso, como decidamos, como actuemos, como pensemos, van a definirlo todo. Así como Jesús definió el curso de la historia de la humanidad. Pero entonces, ¿cómo mantenernos alerta? Y esta mañana, en estos minutos, de eso Dios nos quiere compartir unos secretitos bien prácticos en su palabra que encontramos de cómo mantenernos alerta en estas temporadas, de que está pasando muchas cosas, o pasa todo y nada definido, nada claro, todo confuso, pero están pasando muchas cosas. Pero a veces caemos en la tentación o en la equivocación de como que están pasando muchas cosas, o muchas cosas feas, pesadas, confusas. Perdemos el enfoque y nos enfocamos demasiado en el problema, demasiado en la necesidad, y no tanto en lo importante, que siempre va a ser las cosas espirituales. ¿Cómo mantenernos alerta? En el versículo 36 podemos ver el punto 1, que Jesús nos los mostró 3 veces. ¿Cómo mantenerse alerta? Sencillo, orando. Eso me encanta de Jesús, sus enseñanzas, ya sea lo que mostró con ejemplo o lo que mostró o dijo hablando. Él es bien sencillo, pero aún así bien profundo. Porque como cristianos podemos decir, obvio, orando, pero en el día al día, enfrentando, pensando, solucionando, hablando, en nuestro día a día cotidiano, nos podemos olvidar de esta arma tan poderosa que tenemos. Nos podemos olvidar de ella. Pero Jesús no se olvidaba, no importaba cómo se sentía hasta que se quería morir, pero no se olvidaba de esto. No iba a ser una buena noche, eso sí Jesús lo sabía, que no iba a ser una buena noche, en todo sentido de la palabra, no iba a ser una buena noche. Y por eso Jesús decidió alistarse para la guerra, decidió estar listo para lo que venía, porque aunque sí sabía lo que venía, capaz no sé si sabía detalle a detalle cómo iba a pasar esa noche y esa mañana, pero él sabía, lo sentía en su espíritu, en su corazón, que no iba a ser una buena noche. Así que él decidió alistarse para la guerra. En el versículo 36 podemos leer: después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy a orar. Muchas cosas pasaban en su interior, en su mente, en su corazón. ¿Qué estarán hablando en ese momento los discípulos? Pero Jesús tuvo, paren, quédense ustedes aquí que yo voy a orar. Paró todo. Él paró todo, se paró a él mismo, yo creo. Primero lo más importante, me tengo que alistar para lo que viene.
me tengo que alistar para lo que ya está sucediendo. Y él fue a orar. Y podemos ver en lo que hemos leído que no solamente una vez, sino que fue y volvió 3 veces. 3 veces fue y volvió. Pero también algo importante que suma para mantenerse alerta o sobrevivir estas temporadas y no perder en el intento, espiritualmente hablando, porque a veces uno piensa que vea la victoria o el atravesar una temporada difícil como que significa el obtener algo, el lograr algo, el salir victorioso de algo, el resolver algo. Eso significa tal vez salir victorioso. Pero a veces salir victorioso significa no que se solucionó el problema capaz sigue, el dolor capaz sigue, la duda tal vez sigue, pero el salir victorioso es que nos mantuvimos firmes en el Espíritu. Firmes en el Espíritu. Yo me acuerdo hace varios meses Dios me habló de esto. Estábamos cantando aquí, no me acuerdo si era un domingo o un sábado, pero estábamos cantando esta canción de voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. Y nos encanta. No me van a mentir que a nosotros nos encantan estas canciones que nos levantan el ánimo. La verdad que nos levantan el ánimo, nos levantan la fe. Y son hermosas estas canciones. Pero a veces, aunque eso es bueno, a veces lo hacemos con una mentalidad, por no decir siempre, de que nuestra victoria es solucionarlo, obtener algo, ya sea algo material, una persona, una solución, trabajo, dinero. Y esa es nuestra victoria. Nuestra victoria es cuando ya dejemos atrás el problema, ya no sea nuestro problema, ahí ya vamos a estar victoriosos. Pero la verdad es que como cristianos nuestra victoria mayor debería ser ganarla a la carne. Y eso es una victoria que tenemos que tener todos los días. Y a veces no tenemos que tener un problemón, humanamente hablando, para buscar victoria, sino que todos los días busquemos este tipo de victoria, que es la más importante. Salir victoriosos ganándole a la carne en nuestro día a día. Y yo creo que fue un poco así esta lucha de Jesús en esta noche. Porque sin importar cuánto oraba, cuán fuerte espiritualmente estaba, él iba a morir. No había una solución humana o una escapatoria. O sea, sí había, pero él, como la tenía clara, iba a obedecer. Entonces su manera de entendimiento, su entendimiento de victoria, de salir victorioso esa noche, era ganarle espiritualmente a la carne, a estas emociones, a estos pensamientos. No estar conectado con lo que pasaba mucho ahí en la tierra, sino conectarse más con Él, con el Padre. Esa era su victoria de Él. Y esa debería ser nuestra primera victoria que nosotros buscamos en nuestro diario vivir. Y número 1, la podemos encontrar orando. La podemos lograr, mejor dicho, orando. Algo muy importante también en el número 2, que vemos en el versículo 37 y 38, es buena compañía. Que a veces nos cuesta entender esto, porque nuestro caminar con Dios sí es 1 a 1, y sí intimidad con Dios, nuestro tiempo a solas con Dios. Pero Dios creó algo muy hermoso que se llama comunidad. Y mientras que somos más adultos, nos cuesta un poco más tener esto en nuestra vida. Porque sí, los pelados, los jóvenes, siempre, más bien no pueden estar solos prácticamente, o no quieren estar solos. Pero mientras que estamos más adultos, mayores, nos cuesta más esto. Nos cuesta más conectar con la gente, nos cuesta más hacer nuevas amistades, nos cuesta ser más vulnerables con las personas. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo en esto. Nuestro mejor ejemplo en esto. En el versículo 37 y 38, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan, a 3 personas. No a una, sino a 3 personas Él invitó para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman.
Jesús hizo muchas cosas aquí en estos 2 versículos. Número 1, invitó a personas para que lo acompañaran, para que Él no esté solo. Sí, podemos ver que después se durmieron y no sé si tan buena compañía fueron, pero que tuvo compañía. Y Él tuvo la decisión de invitar a alguien, a 3 personas, para que no esté solo, porque Él necesitaba compañía en esa noche, Él lo sabía. Número 2, Él fue vulnerable. Y siendo Jesús el Mesías, que sus discípulos sabían quién era Jesús, Él decidió ser vulnerable con sus discípulos y decirles cómo se sentía. Y no solamente les dijo cómo se sentía, les abrió su corazón, sino que les pidió que se queden. Les pidió ayuda. Les dijo: miren, me siento así, por favor quédense conmigo y no se duerman. No dice: los necesito. Pero sí les dijo: quédense aquí conmigo. No se duerman, acompáñenme. Acompáñenme en este tiempo que siento tanta tristeza, tanto así que me voy a morir. Acompáñenme. Pidió compañía, fue vulnerable y pidió ayuda. Porque la verdad es que no podemos solos, querida iglesia. No podemos solos. Queremos, en nuestro egocentrismo y orgullo, quisiéramos demostrar que podemos solos. Quisiéramos mostrar, y esto lo hablo en todas las áreas de nuestra vida. Quisiéramos demostrar que podemos solos. Yo por muchos años quise demostrar que como mamá podía sola. Y no puedo. Ni con 1, ni con 2 y ahora menos con 3. Pero con mi primer hijo sí yo experimenté mucho esto, mucha frustración conmigo misma y mucha mentira. No fui sincera conmigo misma. Porque yo sentía presión de mí misma de que yo tenía que hacerlo. Tenía que tener todo solucionado, la vida solucionada y demostrar que todo está ok y que yo puedo con todo. Y no solamente que puedo hacerlo, sino que lo voy a lograr y voy a quedar bien parada. Pero la verdad es que no podemos solos. Necesitamos ayuda, necesitamos comunidad, necesitamos cercanía, necesitamos conexión, porque es la manera que Dios nos creó. Y una de las razones de las que creó su iglesia en realidad. La comunidad. Y no hay mejor compañía que la compañía espiritual. Y esa compañía la podemos encontrar aquí en su iglesia. Porque 2, 3, 4, 5 siempre van a ser mejor que 1. Siempre. ¿Y saben qué? Aquí por eso Jesús siempre me vuela la cabeza. Porque a diferencia de nosotros, Jesús sí podía solo. Jesús sí podía solo. Por su parte de que es 100% Dios. Él podía solo, pero no quiso. Sabía que no era lo mejor. Y en muchas áreas de nuestra vida podemos hacerlas solas porque somos capaces. Dios nos dio mucha capacidad. Y capaz lo pueden lograr. Y capaz van a quedar bien parados. Pero la verdad que hay una mejor opción. Jesús sí podía solo, pero no quiso hacerlo porque sabía que era lo mejor. Sabía que era mejor estar acompañado. Sabía que necesitaba compañía, apoyo y hasta capaz distracción de sus pensamientos, de sus emociones, de lo que estaba sintiendo. Necesitamos una buena compañía. Una buena compañía nos mantiene alerta. Una buena compañía, y por eso quiero recalcar en buena compañía, nos puede mantener enfocados en lo que importa. Porque no somos perfectos. Podemos caernos, podemos desenfocarnos. Pero qué importante tener a alguien o alguienes que nos ayuden a mantenernos enfocados. Que nos ayuden a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Que nos ayuden a distraernos tal vez de nuestras debilidades, de nuestras adicciones. Una buena compañía nos puede mantener firmes y en una posición correcta espiritual. Amistades espirituales. Esa la van a encontrar aquí, sirviendo en ministerios, en GCs, siendo parte de la iglesia. No solamente venir los domingos a sentarse e irse, sino siendo parte de la iglesia. Y mire, si hay algo que tiene nuestra iglesia, son actividades. Así que tienen de sobra para
venir y conocer gente y que en algún momento que se encuentren así en oscuridad difícil como Jesús estaba, ustedes puedan entender: necesito compañía, necesito que alguien me acompañe a orar conmigo, conmigo. O capaz estoy tan débil que no puedo orar, pero necesito que alguien ore por mí. Y eso lo podemos encontrar siendo intencionales. No cae del cielo la buena compañía. No fue de que, fue de Dios que Jesús estaba sufriendo y con dolor y tristeza, y fue de Dios y estaban los discípulos. No, Él los llamó. Él fue y los llamó y les pidió textualmente que los acompañen. Creo que esta mañana Dios nos está pidiendo eso, que seamos intencionales en nuestras amistades, en las buenas compañías. No esperemos que caigan del cielo las oraciones, las buenas amistades, sino que las busquemos, seamos vulnerables, abramos nuestro corazón y pidamos ayuda. Eso nos enseña Jesús aquí. También otra cosa que nos enseñó, la importancia que nos va a ayudar a mantenernos alerta y en posición correcta: tiempo a solas, una intimidad con Dios. Que en el versículo 39 Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. En este versículo podemos ver cómo escupe intimidad, una vulnerabilidad increíble con su Padre. Mira, papá, así me siento, pero no quiero que sea lo mío, quiero que sea lo tuyo. Y este punto puede sonar un poco contradictorio al punto 2, de que es buscar compañía y aquí tiempo a solas. Pero algo que Jesús sí tenía era sabiduría y límites sanos. Que de Jesús podemos aprender de todo. Y Jesús tenía sabiduría y límites sanos. Sabía cuándo pedir ayuda, estar con gente, buscar gente. Y sabía cuándo era momento, que acá dice, de alejarse un poco de ellos y de arrodillarse y de orar. Quería compañía humana Jesús, pero no dependía de ella, sino que dependía de Dios. Y hay una gran diferencia de eso, porque juntando este punto 2 y este punto 3, estamos las personas que tal vez nos cuesta abrirnos un poco, nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta buscar amistad, nos cuesta acercarnos a la gente. Pero también está al otro lado de las personas que ya demasiado y no tienen tiempo a solas y no saben estar solos y dependen ya demasiado de la compañía humana y dependen ya demasiado de la aprobación de estar con gente, de sus palabras. Pero Jesús estaba aquí en un balance sano, un balance espiritual, que él sabía que necesitaba compañía humana y quería compañía humana, pero no dependía de ella, sino que sabía a quién tenía que depender y en qué momento estar con gente, buscar ayuda, ser vulnerable, pero un momentito como que, ok, me alejo, te busco, te abro mi corazón, pero al fin de cuentas, que sea lo que tú quieras, que sea lo que tú quieras. Y este tema de intimidad, nosotros podemos estar cansados de escucharlo en nuestra iglesia, pero es algo que siempre lo vamos a tener que poner en prioridad. Piensen en su problema, la solución siempre va a ser la intimidad. Piensen en sus preguntas sin responder, intimidad. Piensen en esta persona que no los deja dormir o no los deja descansar, intimidad con Dios. La intimidad con Dios siempre va a ser la solución a todo. Y debería ser nuestra prioridad y debería ser nuestra respuesta número 1 para buscar. Y eso es lo que Jesús hizo. No una vez, en una noche de mucha lucha espiritual y almática, sino lo hizo 3 veces, que fue y volvió. Otra cosa que lo mencioné ya, pero Jesús fue muy honesto y Él siempre fue honesto. Siempre fue honesto. Él era el Mesías, ¿ok? Y había mucha gente que no creía en eso, no lo creía que Él era Mesías, no creía en Él.
Entonces él capaz tenía que probarse y probar su punto y probar quién era él, y tal vez mostrarse un poquito más allá encima de los demás, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, la respuesta a las oraciones del pueblo. Entonces tenía cosas que probarse, pero aún así él decidió siempre ser honesto. Él decidió siempre ser vulnerable. Él siempre decidió mostrarse en totalidad. Y en el versículo 39 lo podemos ver. Que él vino y se derramó. Primero lo hizo con sus discípulos, diciéndole que estaba tan triste que se quería morir. Y luego viene aquí ante el Padre, Dios, una última vez. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Eso es pura honestidad. Pura honestidad. Él se derramó totalmente y trajo toda la luz. Porque ¿saben qué, iglesia? En la honestidad y en la vulnerabilidad está la luz. Sacar las cosas que uno siente, que uno piensa a la luz es clave para mantenerse espiritual. Donde hay luz, Dios está. Y hay libertad. Dios trabaja en la luz. Y sabemos quién trabaja en la oscuridad. Y a veces pasamos años guardándonos cosas. Años guardándonos emociones, sentimientos hacia una cosa, hacia una persona. Guardándonos pensamientos que hemos sobrepensado y sobreanalizado. Y como lo tenemos tanto tiempo ahí adentro, hemos tenido tiempo de sobra para analizar todo, pensar todo, juzgar todo, solucionar todo. Lo mismo con las emociones, lo mismo con los problemas, con las ataduras, con cosas que pasan, pecados, tantas cosas que pueden pasar años ocultas por falta de honestidad y vulnerabilidad. Primeramente con uno mismo, porque hay muchas cosas que realmente nosotros mismos nos engañamos de lo que pasa o de cómo realmente estamos, cómo realmente está nuestro corazón. Pero bueno, muchas de las veces esto pasa porque no somos muy conscientes de nuestro interior. Pero es ahí donde viene nuestra ayuda, que es el Espíritu Santo. Que si nosotros no somos honestos y vulnerables con Él, muchas cosas se van a quedar ahí sin tratar, sin solucionar, sin sanar, sin liberar. Porque ustedes me pueden decir, bueno, pero Dios ya sabe, ya conoce mis pensamientos. Él sabe mejor que yo. Sí, pero esta actitud que Jesús nos muestra, porque Dios sabía esto, el deseo de Jesús es que, ay, ojalá esto no pase, ojalá me liberes de este sufrimiento. Dios sabía, conocía el corazón de su hijo y el deseo de su hijo y la lucha de su hijo esa noche. Pero cambia todo cuando uno viene con total honestidad y apertura en el corazón a decirle a Dios, Dios, esto pasa. Dios, esto me enoja. Dios, esto me entristece. Dios, esto me carga. Dios, esto me agobia. Esta persona ya no sé qué hacer con ella. Dios, esto me cuesta. Intento y sigo fallando y ya no sé qué hacer. Porque a veces uno piensa que la manera correcta de acercarse a Dios es con una manera solemne de hablarle y únicamente adorarle y hablar como hablan en la Biblia, cosas que sí, la Biblia nos enseña a orar, nos enseña a dirigirnos a Dios. Pero en la misma Biblia podemos ver cómo David se acercaba y le decía cosas a Dios y les tiraba toda su tierra prácticamente que tenía dentro. Pero David, también siendo ejemplo de ser tan vulnerable y honesto consigo mismo y por ende también con Dios, e hizo cosas terribles y las conocemos porque como están ahí escritas en la Biblia, las hizo públicas prácticamente. Conocemos cómo llegó a ser su corazón, sus pensamientos, los pecados que cometió. Pero aún así, más que todas esas cosas, no los recordamos como ese David, sino como lo recordamos como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso fue lo que hizo Dios.
regalo que, por gracia que le dio David, de ser recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Aunque todos sus pecados, todos sus males, sus luchas y debilidades fueron totalmente públicas por los siglos de los siglos, Él es recordado así. Porque vino con toda honestidad y se acercó y dejó toda la luz y dijo: este soy yo, estas son mis debilidades, cámbiame, ayúdame. Y cuando ponemos toda la luz sobre la mesa, es ahí que Dios trabaja. En la oscuridad no. En la oscuridad no. Aunque en la oscuridad Dios sabe que hay allí, Él no trabaja ahí. Él trabaja en la luz. Por eso Jesús vino a la luz, trajo a la luz cómo se sentía, qué era lo que quería, qué era lo que deseaba. Pero lo dejó y dijo un paso atrás. Pero que sea lo que tú quieras, Señor. Que sea lo que tú quieras. En los versículos 40 y 41 vemos también la importancia de mantenernos atentos, alertas y despiertos. Y creo que esto es una llamada de atención de parte de Dios para todos nosotros. Pero primero vamos a leer los versículos 40 y 41 que dice: Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? ¿Cuántas veces habrá pensado esto Dios de mí? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Una verdad dura de tragar, pero es verdad. Cuando dormimos, somos indefensos. No sabemos lo que pasa alrededor nuestro. Peor si son ustedes las personas que duermen pesado. ¿Quién de aquí duerme pesado, que no se entera de nada? Son los bendecidos de Dios. Que se duermen y descansan de verdad. Pero incluso, aunque tal vez usted pueda tener el sueño un poco ligero, en sí no nos enteramos mucho de lo que pasa alrededor nuestro, ya sea cercano o lejano. Y hasta a veces incluso no sabemos qué nos pasa a nosotros. Algunos que se muerden la lengua, otros que duermen con los ojos abiertos, otros que roncan. Muchas cosas pasan en nosotros que no estamos enterados. Y hasta que nos casamos, recién ahí es como, digamos, ¿no? Entonces cuando estamos dormidos, realmente estamos indefensos y no sabemos nada. Y pasa lo mismo espiritualmente. Pasa lo mismo en el mundo espiritual. Jesús estaba tan alerta que vino y volvió a orar 3 veces. Para mí que iba a orar y volvía, y como seguía sintiendo esa tristeza tan profunda, decía: no, tengo que volver a orar. O volvía y como estaba tan distraído en lo que le pasaba y las luchas interiores que tenía, o no se sentía tal vez tan fuerte espiritualmente en la posición que él sabía que como Jesús tenía que estar en ese día, en esa noche, en ese día, al siguiente día, decía: no, tengo que volver. Entonces él estaba alerta, no solamente lo que pasaba alrededor, sino incluso lo que pasaba en su interior, y si estaba bien o tal vez necesitaba un poquito más de oración. Él estaba alerta. Él inmediatamente sabía cuándo tenía que parar y volver a orar. Y sabe, iglesia, esta es la posición y actitud que nosotros como iglesia debemos tomar todos los días de nuestra vida. No seamos como los discípulos en estos versículos. No seamos como los discípulos que estaban durmiendo en la luna, como decimos acá, caídos de la estera. Realmente estaban en la luna. Una de las noches más importantes en la historia de la humanidad, estaban durmiendo 3 veces y Jesús los tenía que venir a despertar y se volvían a dormir. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que Dios nos viene a despertar, tenemos una sacudida, nos ministran, tenemos un encuentro con Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, probamos la presencia de Dios y quedamos despiertos y en fuego, pero el otro día otra vez nos volvemos a dormir. No seamos como los discípulos. Hay un avivamiento pasando en nuestra iglesia. No sé si se han enterado. Si no se han enterado, despiértense. Pero sí hay un avivamiento pasando en nuestra iglesia.
en todos los servicios que tenemos semanalmente. Y qué triste que estemos experimentando por la gracia de Dios todo esto y el avivamiento nos encuentre durmiendo, nos encuentre tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que son reales y a Dios les importa por si acaso, y Dios quiere responderlas, y Dios quiere mostrar su gloria a través de las respuestas y de los cambios en los problemas que cada uno tenemos. Pero aunque son importantes, no son tan importantes, porque cada uno de nosotros somos importantes para Dios, pero no somos tan importantes. Hay cosas más importantes, y una de las cosas más importantes es lo que está pasando ahora en su iglesia, y Dios quiera muy pronto en nuestro país. Y si estamos durmiendo, nos vamos a perder de lo que está sucediendo, porque Jesús invitó a sus discípulos a ser parte de lo que estaba pasando esa noche. Los invitó para que sean compañía de Él, les abrió su corazón. Entonces ellos sabían, aunque tal vez no entendían en totalidad como Jesús lo entendía, lo que estaba pasando, ellos al menos sabían lo que estaba pasando en el interior de Jesús, porque Jesús lo expresó, lo compartió. Pero aún así, yo digo, ¿qué no les llamó la atención que Jesús le dijo eso? ¿No les llamó la atención que Jesús vino y le decirle que estaba tan triste que se quería morir? Y yo no creo que Jesús lo dijo así como que, no, yo creo que Él se mostraba, se mostraba diferente a los otros días. ¿No les llamó eso la atención a los discípulos? ¿Realmente tenían tanto sueño? Yo me pongo a pensar, como para perderse eso, como para que en vez de estar orando, durmiendo, estar ahí en la lucha espiritual con Jesús a través de la oración. Pero después me callo y dejo de juzgar a los discípulos, porque cuántas veces nosotros estamos así. Yo más de las que quisiera decir la verdad, dormidos totalmente, sin entendimiento espiritual. Yo tan ensimismada en mí misma, valga la redundancia, pero ya demasiado atenta a mi necesidad. Porque pienso que como es real mi necesidad, mi lucha, el desierto, la oscuridad en la que estoy pasando, a veces no podemos ver más allá de eso. Pero qué importante es que pongamos eso de segundo, de tercero, de cuarto, porque hay cosas espirituales que están sucediendo que son mucho más importantes, y que incluso si nos alineamos a lo que está pasando espiritualmente en la casa del Señor, esas cosas por su cuenta, por añadidura, como dice la palabra, se van a solucionar. Busquen primero mi reino y su justicia. Búsquenme primero a mí, búsquenme mi corazón. Ok, esto es lo que te importa a ti, esto es lo que estás luchando, te dice Dios. Pero ¿qué hay de lo que a mí me importa? ¿Qué hay de lo que está en mi corazón? ¿Qué hay de lo que para mí ahorita es prioridad? ¿Qué hay de eso? Lo que está de prioridad para Dios en esta temporada debería estar de prioridad para nosotros. ¿Y qué es eso? No les voy a decir, no les voy a hacer el trabajo. Ustedes búsquenlo a Dios tanto que Dios les pueda decir a su oído qué está de primero en esta temporada para Dios, para su iglesia, porque ustedes son la iglesia. No dejen pues este trabajo solamente a los pastores y a los líderes. Somos todos que nos tenemos que poner sobre la brecha de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, de lo que está haciendo. Porque ¿saben qué? Dudas hay, problemas sobran, deudas aún más. Pero no nos ensimismemos en nuestros problemas y necesidades, porque aunque a Dios le interesa todo esto, cosas mucho más importantes están pasando en nuestra iglesia. Estemos atentos, estemos en la brecha, estemos listos, escuchando y humillados, como Jesús lo hizo. Jesús estaba a punto de tomar la decisión más importante de toda la humanidad, de toda la historia. Iba a definir todo esto. O sea, el peso que sentía Jesús nunca lo vamos a poder imaginar. Las luchas que él tenía interiormente
nunca nos vamos a poder imaginar. En su mente, en su corazón. Pero aún así, Él tomó decisiones, que era la que yo le estaba comentando. Orar, buscar buena compañía, tiempo a solas, honestidad y estar atentos, alertas y despiertos. Todas estas pequeñas, entre comillas, pequeñas decisiones espirituales que Él tomó, cambió todo. No solo cambió sus problemas, sus necesidades, sus pesos, sino cambió todo a su alrededor. Empecemos a tomar decisiones en nuestro diario vivir que no solamente nos den mejoría a nosotros mismos, sino que nuestras decisiones, qué hacemos, qué no hacemos, qué pensamos, qué no pensamos, qué decidimos, qué no decidimos, estemos pensando en el pueblo de Dios y que sumemos y no restemos en esta temporada que estamos pasando, que Dios está haciendo. Quiero dejarlos con este versículo en Mateo 26, 41. En la versión TLA. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. No nos durmamos, iglesia, despertemos y sepamos, reconozcamos que no podemos hacerlo por nuestras fuerzas. No importa cuán buena sea nuestra intención, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. El mismo versículo en otra versión, que es una versión en inglés, que es un poco parafraseada, pero me encanta lo que dice en este versículo. Quédate alerta, ora para no vagar en la tentación sin siquiera saber que estás en peligro, en la luna, como los discípulos. Hay una parte de ti que está ansiosa, lista para cualquier cosa en Dios. Y muchos de nosotros tenemos este corazón. Estoy listo. ¿Qué es lo que Dios querés? Estoy listo. Estoy para las que sea. Contá conmigo. Las intenciones están. Pero hay otra parte que es tan perezosa como un perro viejo que duerme junto al fuego. Graciosa, pero igual heavy, ¿no? Entonces están las dos partes. Están las dos partes. Y Dios conoce las dos partes. Porque yo sé que ustedes tienen un buen corazón y aman a Dios. Todos amamos a Dios. Todos quisiéramos cumplir su voluntad. Todos quisiéramos estar bien parados en el tiempo de la línea de Dios. Pero también está otra parte, que la tenemos un poquito más oculta. Que es esa parte perezosa, espiritualmente hablando. Como un perro que duerme junto al fuego. Hay fuego sucediendo, iglesia. Hay fuego sucediendo, quemando, liberando, restaurando. No nos quedemos ahí al ladito del fuego. Seamos parte de lo que está sucediendo. Mantengámonos alerta a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Y Dios va a solucionar. Él mismo dice, llámenme y yo voy a responder, pídanme y yo les voy a dar. Él lo va a hacer. Pero primero lo primero. Primero lo primero. Primero sus asuntos. Es como un intercambio. Yo me ocupo de sus asuntos y Él se ocupa de los míos. Yo me ocupo de lo suyo y Él se ocupa de lo mío. Claro que para ocuparme de lo suyo tengo que entender qué es lo suyo que está Él pidiendo en este tiempo. Y por eso es tan importante el tema de intimidad. Pero a mí me parece un cambio muy justo. Un intercambio muy justo. Que vale la pena buscarlo. Que vale la pena intentarlo. Y que vale la pena que sea nuestro diario buscar y vivir todos los días de nuestra vida. Vamos a tomar un tiempo de oración. Les voy a pedir que agachen su cabeza. Que sea un tiempo bien íntimo e individual y personal de ustedes con Cristo, con Dios. Primero, muy importante siempre pedir perdón. Padre Santo, perdón porque he estado dormida. He estado en la luna, he estado perdida. Perdón porque he estado tan ensimismada en mis cosas, en mis necesidades, en mis luchas.
Tú sabes cuáles son todas estas cosas, Señor. Tú sabes cómo me siento. Últimamente me he sentido sola, solo, triste, enojado, frustrado. Y ustedes ahí derrámense con el Espíritu Santo. Díganle cómo se han sentido últimamente. Díganle cómo se sienten. Díganle cómo les gustaría, qué necesitan. Padre Santo, he necesitado tantas cosas en este tiempo. Esta persona, esta actividad, falta de trabajo, falta de dinero, falta de paz. Tantas cosas, Señor. Pero ahí, al ser honestos, vulnerables y ponerlo todo en la luz para que Él sea tratándolo, poniéndolo en la luz para que Él sea agarrándolo. Padre, aún así queremos cumplir tu voluntad. No quiero quedar ciega de todas mis cosas y necesidades que a veces me ahogan, sobrepasan mi capacidad. Pero queremos juntos como iglesia concentrarnos en lo que tú estás haciendo. Padre Santo, te pido que seas tú susurrándonos tu corazón. Queremos conocer tu corazón, queremos conocer los deseos de tu corazón. Yo quiero conocer las cosas que te cargan. No quiero solamente concentrarme en las cosas que me cargan a mí. Quiero saber, conocer las cosas que te cargan a ti. Quiero saber los deseos de tu corazón, de lo que tú quieres hacer en este momento en tu iglesia. Quiero saber lo que tú quieres hacer en mi vida. Quiero saber qué es lo que te importa a ti. Quiero saber tu agenda, tu plan y ponerlo encima de mi agenda y mi plan. Perdóname porque muchas veces es lo último que he hecho. Perdóname porque mis tiempos de oración contigo, de hablar contigo, han sido únicamente en su mayoría de parte mis cosas, mi agenda, mis deseos, mis anhelos. Perdóname porque no he estado alineada a tu voluntad, a tu agenda, a tus cosas. Perdóname porque he pasado de lado a lo que tú estás haciendo, a tu fuego. Pero en esta mañana queremos mantenernos alertas, Señor. Queremos estar alertas a lo que tú estás haciendo. No queremos estar de una manera perezosa ni durmiendo junto al fuego, como dice tu palabra. No podemos hacerlo con las propias fuerzas. No puedo hacerlo, Señor. No puedo hacerlo. Ni mis cosas, ni siquiera tus cosas. Pero quiero estar atenta. Quiero estar alineada. Despiértanos, Señor. Despierta nuestro espíritu. Háblanos directamente. No queremos perdernos lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidad. Y en esta mañana queremos tomar esta oportunidad. Esta segunda, tercera, cuarta, no importa el número, pero queremos tomar esta oportunidad de estar alineados a lo que tú estás haciendo, Señor. De estar alineados a lo que tú estás haciendo. Sin importar cómo me siento, sin importar cómo me agobian los pensamientos, sin importar lo que tal vez sé lo que me espera. Estamos aquí, Señor, para las que sean. Cuenta con nosotros para tu buena obra y voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Síguenos hablando, ministrándonos, no solamente hoy, sino que también el resto de la semana. Y en esta mañana Dios también, así como nos dio una nueva oportunidad para estar nuevamente alineados a su voluntad, a su agenda, a su corazón, también está dando una nueva oportunidad a muchas personas que tal vez, ya sea que han tenido o no han tenido la oportunidad de decirle sí al Señor y abrir su corazón en esta mañana. Tal vez muchos de ustedes han intentado hacerlo a su manera, han intentado hacerlo sin Él, pero en esta mañana Dios nos dice, no es necesario, ábreme tu corazón. Así que en este momento vamos a hacer una oración, porque dice la palabra que sí, lo decimos con nuestra propia boca, en voz alta, que Él es nuestro Señor y Salvador, Él lo será. Así que si ustedes son de estas personas, sigamos esta oración diciendo, Señor Jesús, te abro mi corazón, te necesito, estoy cansada de hacerlo a mi manera, a mi fuerza, y sin ti quiero hacerlo contigo todos los días de mi vida. Así que te abro mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador, limpia mis pecados, limpia todas las cosas que no vienen de ti, sácalas. Quiero menguar para que tú crezcas en mí, y ven y siéntate en el trono de mi vida.
sé mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, restáurame, límpiame, libérame, Señor. Te necesito. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.